Muy buenas tardes, jóvenes. Vamos a comenzar entonces con la clase para el día de hoy, martes 26 de julio de 2022. Como habíamos quedado con que esto nos permita también seguir revisando o de repente no tomando el ciclamiento.
estado de registro de cuentas inventarios de compras. Si nosotros utilizáramos el mayor costo, tenemos entonces solamente el estado de resultados. Parte, jóvenes. Sí, dice, ¿Podría repetir, Claro que licenciado, sí. por favor? Gracias. Entonces, para cuando nosotros iniciemos con el trabajo de la elaboración de estados financieros, primero tenemos que ver qué método de registro está utilizando la contabilidad que estamos trabajando. En este caso, si ustedes se fijan, tenemos inventario inicial, seguramente tenemos la cuenta compras, voy a verificar, aquí está compras, y también tenemos el inventario final. ¿Qué quiere decir? Que estamos utilizando el método de registro por cuentas auxiliares. Entonces, nosotros en el estado de resultados, en nuestro estado de resultados, vamos a determinar el costo de ventas, vamos a calcular el costo de ventas, ¿sí? Cosa que no sería necesario si utilizamos el método de registro por cuentas desdobladas, porque en el mayor de la cuenta costo de ventas ya vamos a tener el importe del costo de ventas que va a figurar en el estado de resultados. Valga la redundancia, ese es el procedimiento que vamos a emplear. Entonces, de aquí en adelante, nunca más nos podemos confundir. Primero verificamos cómo se está registrando el inventario, perdón, el activo realizable. En este caso, por inventario inicial, inventario final y compras. ¿Sí? Y no te olvides que además de esto, además del inventario inicial, además de las compras y además del inventario final, también podemos tener descuentos en compras, recargos en compras, devoluciones en compras, que nos van a permitir determinar el valor de las compras netas. ¿Sí? Compras brutas más descuento en compras, perdón, menos descuento en compras, más recargo en compras, menos devoluciones en compras, nos va a dar el valor de las compras netas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciado. Excelente. Continuamos entonces con el trabajo, jóvenes. Vamos a... sí, Muy bien, muchas gracias. Continuamos entonces con el trabajo. El detalle que el del trabajo que me han subido muchos y algunos no, no sé por qué. Lo que estamos trabajando en el aula ya les dije que es fundamental, así que es la única manera en la que yo voy a poder evidenciar el trabajo que ustedes están realizando. Cuando en un espacio después del receso, nos vamos a comunicar con aquellas personas que se están incorporando recientemente al grupo de trabajo de la materia de Conta 2. ¿Sí? Entonces, hemos partido, y quiero recordar con ustedes, hemos partido el día de ayer hablando de los principios de contabilidad generalmente aceptados, ¿no? Y en esto ya habíamos hablado de qué manera influyen o de qué manera aplicamos nosotros estos principios en la elaboración de estos documentos de información que le sirven a la empresa para tomar decisiones y para tomar medidas de acción que le permitan mejorar o tomar o conocer más bien las debilidades que tiene la empresa y en qué se puede optimizar o conocer qué es lo que se está haciendo bien definitivamente. ¿Sí? Entonces nos venimos por este lado y vamos a ir seleccionando. No te olvides que tenemos saldo deudor y saldo acreedor y entre estos tenemos algunas cuentas que son del activo y de los gastos, ¿no? ¿No es verdad? Las cuentas que tienen saldo deudor son las cuentas, las cuentas del activo y las cuentas de gasto. ¿Ustedes recuerdan la ley del movimiento de las cuentas? Les pregunto a todos ustedes. Yo tengo acá un análisis, les voy a mostrar, después les voy a compartir, pero quiero que revisemos un ratito
la ley del movimiento de las cuentas. ¿Se acuerdan ustedes de esto que les estoy comentando? Me tienen que responder, no se olviden. Sí, Liceo. Esta es la ley del movimiento de las Sí, cuentas. Acá Liceo. tengo un análisis que había hecho en algún momento. La ley del movimiento de las cuentas nos dice que las cuentas del activo tienen siempre saldo deudor. Vamos a dejar ingresar al resto de sus compañeros porque ya estamos a tiempo. Ahí está. Ahora sí. Entonces, la ley del movimiento de las cuentas nos dice que las cuentas del activo siempre van a tener saldo deudor. No podemos considerar un activo con saldo acreedor, porque sería un saldo negativo. Y las cuentas del activo vamos a tenerlas en el lado debe. El saldo es deudor. Las cuentas del activo se incrementan al lado debe y las cuentas del activo disminuyen al lado haber. Y siempre respetamos el saldo en el lado debe. Las cuentas del pasivo, por el contrario, exponen saldo acreedor. ¿Sí? El saldo inicial es acreedor, se aumenta, se incrementan en el lado haber y disminuyen en el lado debe. Entonces, los saldos que expone las cuentas del pasivo son saldos acreedores. Ahora, para las cuentas del patrimonio, tenemos que hablar de que el patrimonio se divide en tres grupos. Las cuentas de capital, las cuentas de reserva y las cuentas de resultados. Las cuentas de capital y las cuentas de reserva merecen el mismo análisis que las cuentas del pasivo. Tienen saldo acreedor, aumentan o se incrementan en el lado haber y disminuyen en el lado debe, exponiendo siempre un saldo acreedor. Pero, ¿qué sucede con las cuentas de resultado? Nosotros vamos a enlazar las cuentas de resultado en el patrimonio con las cuentas de resultado precisamente de las cuentas del estado de resultados. Nosotros registramos dentro el estado, dentro la contabilidad, los resultados positivos o las ganancias, ingresos, utilidades, los beneficios en el lado haber y las pérdidas, los gastos, las erogaciones, los egresos en el lado debe. Sumamos todo el debe, sumamos todo el haber y el saldo que se exponga, si es en el lado haber, hemos determinado una utilidad. Y si hemos sumado y la suma es mayor en el lado debe, hemos determinado una pérdida. Este resultado obtenido en las cuentas de resultado se van a venir al lado debe o al lado haber según corresponda en las cuentas del patrimonio. Si el resultado es negativo, hemos determinado una pérdida, va a venir como resultado en el lado debe. Si en el estado de resultados hemos determinado una utilidad, nosotros vamos a tener el registro en el lado haber y precisamente en las cuentas del patrimonio también va a venir al lado haber. Esto es lo que nos dice el principio de la partida doble y el principio de la ley del movimiento de las cuentas, donde nosotros generamos movimientos en la contabilidad y la partida doble nos dice no existe un deudor sin un acreedor por el mismo monto. ¿Qué quiere decir esto? Que el lado derecho y el lado izquierdo, el lado debe y el lado haber siempre tienen que ser iguales. La suma total tiene que ser igual y es por esto que nos da la igualdad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende el planteamiento que les hago? Entonces, Sí, Liceo. entonces, primero, vamos a clasificar las cuentas de nuestro detalle del balance de comprobación de sumas y saldos. Vamos a clasificar en cuentas de balance y en cuentas de resultado. Todas las cuentas de balance las voy a pintar de color amarillo y todas las cuentas de resultado de color naranja. Acá tengo de balance. Un ratito.
Las cuentas, el inventario inicial es una cuenta, lo pintaremos de verde para que sea diferente. El inventario inicial es una cuenta de resultado, no es una cuenta de balance. Es por eso que nosotros registramos el inventario inicial, el inventario final y las compras y determinamos el costo de ventas, pero tenemos un ajuste. No sé si ustedes recuerdan, el ajuste que tenemos es este. A ver, vamos a ir viendo. En primera instancia, nosotros en el asiento de contabilidad, me van a decir si se entiende o no, para poder recapitular y ver el modo en el que ustedes necesito que ustedes me entiendan, ¿ya? En primera instancia vamos a tener el asiento 1. ¿Qué tenemos en el asiento 1 respecto de la administración del realizable? Tenemos cuentas del activo, vamos a poner así, cuentas del activo, y la cuenta de análisis, la cuenta inventario inicial, contra, vamos a poner esto acá, le vamos a poner algo de sangría, para que tengamos acá cuentas del pasivo y patrimonio. Pondremos abajo mejor, cuentas del patrimonio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este es nuestro asiento inicial, el asiento de constitución. ¿Se entiende este asiento? Aquí vamos a tener el detalle, el debe, el haber, obviamente acá la fecha, ¿no? La fecha. Acá si quieren podemos poner 1 de enero del 2021. ¿Este asiento se entiende, jóvenes? No, mijo. Ya, un ratito. ¿Será que puede Claro que sí. explicarlo? Porque se dicen por Acá el análisis que estamos haciendo es las cuentas del realizable, ¿no es verdad? Nosotros en el asiento 1, en el asiento de contabilidad 1, estamos registrando los saldos iniciales. Entonces, tenemos todos los saldos de las cuentas del activo, todos los saldos de las cuentas del pasivo. Aquí vamos a poner un valor. ¿Qué te parece si le pongo X? El valor del pasivo le voy a poner y el valor, el valor del pasivo le voy a poner Y y el valor del patrimonio le voy a poner Z. Y el valor de nuestro inventario inicial que sea, para hablar de un dato redondo, 100.000 bolivianos. Listo, quiero que entiendas esto, ¿ya? Aquí estoy registrando el inventario inicial. El inventario inicial tiene un saldo en el lado debe, ¿sí? Y nosotros podemos decir en este momento que el inventario inicial es una cuenta del activo realizable. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, Y esto es licenciado. una y Sí, esto licenciado. quiero que entendamos que es una verdad a medias, porque en realidad el inventario inicial va a ser una cuenta de costo. Y las cuentas de costo, ustedes recuerdan, en la ley del movimiento de las cuentas, nosotros tenemos la ley del movimiento de las cuentas del activo, las cuentas de gasto y las cuentas de costo se registran al lado debe. Y en el lado haber vamos a tener, las cuentas del pasivo y las cuentas del patrimonio y las cuentas de ingreso. ¿Sí o no? Sí, dice. Entonces, entendiendo este detalle, quiero que veamos esto así de clarito. Entendiendo este detalle, acá nosotros decimos que si bien el inventario inicial tiene saldo en el debe, el registro no es incorrecto, porque las cuentas de costo sí se registran en el lado debe. Pero como tenemos un método de registro que está empleando la empresa
¿Qué es el método por cuentas auxiliares? El auxiliar de la cuenta del inventario inicial, el auxiliar de la administración del realizable, lo estamos haciendo en una cuenta de costo. ¿Por qué? En los siguientes asientos, vamos a poner una fecha X, vamos a poner 20 de enero del 2021, el asiento de contabilidad número X1 vamos a poner, porque no sabemos qué número de asiento nos corresponde, vamos a tener las compras. Vamos a tener el IVA, crédito fiscal, y vamos a tener la cuenta, dependiendo del importe que estemos comprando, vamos a tener la cuenta bancos. Obviamente, en una empresa difícil que se compre por un importe pequeño, ¿no es verdad? Una empresa difícil que se compre por un importe menor a 50,000, si es que tenemos intenciones de generar ingresos. Seguramente compraremos pues mercaderías por valor de 100,000, por valor de 70,000, cosa de que podamos vender y generar una utilidad, ¿no? Aquí vamos a decir 87,000, hablando de 100,000 bolivianos. Listo. Dime, Tengo una dale. pregunta. Como usted ha dicho que el banco, si es menor de 50,000, va a ir al debe, ¿no ve? Y si es más de 50,000, va a ir No, a no, la no, B. no, no, no. Esa No, 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 pregunta no. tengo. Lo que yo lo que hemos comentado el día de ayer es el tema de la bancarización. Cuando nosotros registramos una operación facturada, tanto en compra como en venta, por un importe mayor o igual a 50,000, esta transacción necesariamente tiene que estar respaldada por un documento bancario. Tiene que estar realizada a través de una entidad financiera. Eso es lo que habíamos comentado el día de ayer. No quiere decir, bueno, como ayer me decía uno de sus compañeros, ¿no? Estamos comprando mercadería por 100,000 bolivianos. Compra, inventario, perdón, IVA, crédito fiscal contra caja. Ese era el asiento que me decía su compañero, ¿se acuerdan? Y en función de la normativa, de la reglamentación para transacciones mayores a 50,000 bolivianos, no podemos realizar esta transacción en efectivo, netamente en efectivo. Tiene que existir un documento bancario que respalde la transacción. Por eso la normativa nos habla de documentos fehacientes de pago. Y un documento fehaciente se entiende como el documento bancario que respalda la transacción. Puede ser un cheque, un depósito en cuenta, una transferencia entre cuentas, etcétera. ¿Me entiendes? Entonces, no es que si es un importe mayor a 50,000 va al debe o si es un importe menor a 50,000 va al haber, sino se trata de cómo vas a respaldar la transacción. ¿Se entiende? A ver, licenciada, entonces lo que estoy tratando de decir es que si es que es un monto muy alto, no se puede hacer con caja, sino que tiene que hacerse con algo que le dé lo que estoy entendiendo. Exactamente, pero el tema no vendría por el lado de decir con caja, sino no se puede realizar directamente en efectivo. No puedes pagar en efectivo si la transacción es por un importe mayor a 50,000. Pero ¿qué sucede si yo compro por un valor de 50,000, pero solamente estoy pagando 30,000? No estoy pagando 50,000. De todas maneras, solo por el hecho de que la transacción sea por un importe igual o mayor a 50,000, el total de la transacción sea por un importe mayor o igual a 50,000, independientemente del modo en que vayas a efectuar los pagos, siempre tiene que ser con un documento fehaciente de pago. Puedes pagar de 5,000 en 5,000, ¿sí? Pero siempre tiene que ser con un documento fehaciente, con un documento bancario. ¿Entienden? Sí, licenciada. Excelente. Por ejemplo, acá estamos comprando, vamos a decir la siguiente compra. ¿Qué te parece si la siguiente compra, la compra X2, va a ser también por 100,000 bolivianos? Pero resulta que estamos pagando 20,000 en efectivo y el saldo con cuentas por pagar por los 80,000. ¿Se entiende? Y cuando yo vaya a pagar, vamos a decir acá que esta es vamos a decir que esta es la compra y entre paréntesis le voy a poner
factura 1. ¿Sí? La factura 1 ha sido pagada al 100%, no pasa nada, ahí termina la operación. Pero la factura número 2, yo la estoy pagando parcialmente. Estoy pagando 20.000 bolivianos en el momento de la transacción y 80.000 bolivianos lo estoy dejando pendiente de pago. ¿Qué va a suceder? Cuando yo decida pagar estos 80.000, que también lo puedo seguir haciendo a plazos, puedo pagar, por ejemplo, 50.000 de aquí a una semana y dejar 30.000 para el siguiente mes, puede ser. Entonces, esos 30.000 también lo tengo que hacer con un documento fehaciente. No puedo romper la bancarización. Técnicamente, esto en contabilidad o en materia tributaria lo conocemos como bancarización. ¿Me entienden? Entonces, para no romper la bancarización, mm, mm, aunque tenga un boliviano por deuda, vamos a suponer que yo aquí le voy a pagar 99.999 y le debo un boliviano. Esto es un boliviano, no puedo pagar en efectivo porque se rompería la bancarización y perdería el crédito fiscal por esta compra. Este crédito fiscal finalmente lo perdería si se dan estas condiciones en la transacción. No puedo pagar ni un boliviano en efectivo. Eso es lo que tenemos que comprender cuando estemos hablando de bancarización. ¿Se entiende? ¿Puede explicar una vez más, Claro que sí. licenciado? Cuando nosotros hablamos de bancarización, jóvenes, tenemos que entender que todo el valor de la transacción tiene que estar respaldado con documentos fehacientes. No podemos romper la bancarización pagando un saldo en efectivo, porque el proceso de bancarización, como ustedes van a ver en materia tributaria, se respalda en un auxiliar que les permite completar el pago al 100%. Yo, por ejemplo, en este caso, para la factura número 2, estoy pagando 20.000 bolivianos hoy día, pero el total de la transacción es por 100.000. Excelente. He pagado 20.000, tengo un saldo por pagar de 80.000. Mañana voy a pagar otros 20.000. Entonces, tengo pagado 40.000, le debo 60.000. Y así ese control voy a ir realizando hasta completar con el pago. Y una vez que complete el pago, tiene que reflejarse el 100% pagado con documento fehaciente o cobrado en el caso de una venta con documento fehaciente. Esa es la manera en la que vamos a controlar la bancarización. ¿Ya? Sí, licenciado, se entiende. Poquito. Listo. Entonces, fíjense, nosotros tenemos en el asiento 1 el inventario inicial. El inventario inicial es una cuenta de costo. Las compras sigue siendo cuenta de costo. Todas las compras de la gestión. Y cuando lleguemos al 31 de diciembre del 2021, nosotros tenemos que ajustar. Cuando nosotros hablamos de el método de registro por cuentas auxiliares, ustedes recuerdan, vamos a volver a abrir porque lo cerré. Si nosotros recordamos o empleamos el método de registro por cuentas auxiliares, estamos hablando técnicamente, obviamente, que estamos utilizando el método de control periódico. ¿Se acuerdan de lo que veíamos ayer, no es verdad? Si estamos utilizando el método de control periódico, no necesitamos tener un control minucioso de los movimientos del activo realizable, de cuánto ingresa y cuánto sale. Esto dependiendo de la naturaleza o de la mercadería con la que estemos trabajando. Pero sí, al finalizar cierto periodo, en este caso, al finalizar el año, necesitamos conocer con cuánto de mercadería estamos cesando la gestión. Entonces, al 31 de diciembre del 2021, nosotros vamos a decir, teníamos un saldo inicial, vamos a hablar de un ejemplo, teníamos un saldo inicial, ¿qué es lo que quisiéramos como ejemplo vender? Venderemos celulares, ¿les parece?
Está Ya, bien, dice. Celula- Sí, un solo modelo, para no hacernos mucho problema, celulares. Estamos vendiendo solamente un modelo de celulares. Somos los que vendemos un solo modelo de celulares. Tenemos un saldo inicial, un inventario inicial de 1000 unidades. Tenemos un saldo inicial de 1000 unidades. ¿Sí? Hemos comprado compras, ventas, independientemente del número de compras y ventas, hemos comprado 5000 unidades y hemos vendido 4900 unidades. Eso es lo que nosotros tenemos en nuestro registro. Entonces necesitamos conocer cuánto es el saldo. Para el saldo, nosotros en el registro podemos tener, en el inventario final, nosotros podemos tener lo siguiente: inventario inicial más el total de compras menos lo que hemos vendido. Esto es lo que nos queda, 1100 unidades. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Teníamos un inventario inicial de 1000 unidades. En toda la gestión hemos comprado 5000 unidades y hemos registrado ventas en toda la gestión por 4900 unidades. Entonces, el cálculo matemático nos dice que tenemos un inventario final de 1100 unidades. ¿Estamos de acuerdo? sí, Pero con esto no termina la historia. Aquí no termina la información generada, porque nosotros tenemos que hacer un recuento físico. Nos vamos al almacén de nuestra empresa y contamos cuántos celulares tenemos y verificamos que tengamos los 1100 para poder hacer un correcto ajuste. ¿Sí? Entonces, definitivamente tenemos 1100 unidades. 1100 unidades. ¿A qué costo? Eso es lo segundo que tenemos que ver. El costo, el costo unitario, el costo unitario. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a decir que como acá tenemos nosotros un costo total de 100,000, vamos a hablar de un costo homogéneo, por favor. Entonces, nuestro costo total es de 100,000. ¿Cuánto es nuestro costo unitario? A ver, ¿quién es el especialista en determinación de costos unitarios? ¿Quién me dice cuánto sería nuestro costo unitario? ¿Cómo determinamos el costo unitario en este ejemplo? en, Dividimos el costo total entre la cantidad, ¿sí o no? sí, sí. ¿Sí o Sí, no? ¿No? licenciado. Entonces, de esta manera hemos determinado costo total, ¿no? Entonces, dividimos, si ustedes recuerdan, dividimos el costo total entre la cantidad y con eso determinamos el costo unitario. Hablando de un mercado óptimo, de un mercado ideal, vamos a decir que todas nuestras compras han sido por los 500,000 bolivianos y seguimos manteniendo el costo unitario, ¿sí? Independientemente del costo de ventas, porque no se olviden que no tenemos que comparar el costo de ventas, perdón, el costo de lo que se ha vendido, eso no lo comparamos con el costo de compra, porque el tema del costo de ventas, más bien el tema del precio de venta, va a incluir, además del costo de cada celular, el margen de utilidad y el impuesto. Bueno, obviamente el impuesto va separado. Vamos a decir entonces que el costo del producto más el margen de utilidad. Entonces las ventas no las podemos comparar con el costo unitario. Hasta aquí, entendiendo que el costo unitario es 100, ¿cuánto va a ser el valor de nuestro inventario final? A ver, ahora al revés, ¿no? Tenemos la cantidad y tenemos el costo unitario. ¿Cuánto sería el costo total del inventario final?
El costo por la cantidad. Vamos a tener la cantidad por el costo unitario. Y vamos a tener, présteme un ratito, por favor. Aquí hay una, no quiero pensar que lo están haciendo a propósito. Oye, no se está grabando. No me digas. Se ha cortado. Sí, dicen, desde hace rato quería decir eso, sí está grabando la clase. Estamos grabando, hemos iniciado con la grabación, pero présteme un minutito, por favor. A ver, perdón, discúlpenme. César, eso. Mi programa, no sé qué está pasando, ¿no? No se ha generado la grabación. Ay. Se ha detectado una copia de seguridad automática. Parece que sí está grabando. Sí, se está grabando, solamente que ¿dónde se habrá ido? Ah, sí, se está grabando, disculpen. Uy, y todo lo que estamos comentando se está quedando en la memoria. Ya, continuemos. Ustedes me van a entender cuando vean el video. Entonces, estábamos por este lado y decimos entonces, fíjense, tenemos el inventario inicial, 1000 unidades, las compras totales de toda la gestión, 5000 unidades, y tenemos ventas por 4900 unidades, quedando un saldo de 1100 unidades. Entonces, quiere decir que nosotros hemos hecho un conteo físico, personalmente nos hemos ido al almacén, hemos contado cuántas unidades queda, tenemos 1100 unidades. Como estamos trabajando con un costo unitario homogéneo, entonces tenemos los 100 bolivianos y nuestro inventario final es 110.000 bolivianos. Y eso es lo que vamos a tener acá. Inventario final. Y existe el ajuste que nos dice pérdidas y ganancias. ¿Sí? Pérdidas y ganancias. ¿Por cuánto? Por los 110.000 bolivianos. ¿Se acuerdan de esta contabilidad, jóvenes? ¿Se acuerdan de este ajuste? No, Lice. Ya. Los demás, no estoy trabajando solo con un estudiante, no estoy trabajando. Licenciado, si no estoy mal, esta cuenta es para... Perdón, de nuevo, no te escuché muy bien, de nuevo, por favor. De nuevo, ¿quién me estaba hablando? Licenciado, es para eliminarlo. Eliminarlo. ¿En qué sentido eliminarlo? No te entiendo. O saldarlo. Para determinar el saldo. Para eso es que hacemos este ajuste. ¿Ustedes se acuerdan de los asientos de cierre preparatorio y de los asientos de cierre definitivos? ¿Se acuerdan? En los asientos de cierre preparatorios y definitivos, nosotros tenemos la cuenta de orden, pérdidas y ganancias que nos permite cesar la gestión
para poder dar un inicio para el siguiente periodo, para la siguiente gestión. Esa es la cuenta transitoria pérdidas y ganancias. Pero en la administración de las cuentas del activo realizable, en el caso de los registros por cuentas auxiliares, nosotros utilizamos este valor, el saldo de la cuenta pérdidas y ganancias, para ajustar el valor del costo de ventas y registrar el inventario final como activo realizable. ¿Sí? Es por eso que en este asiento nosotros podemos decir que el inventario final va a ser una cuenta de activo. Esta cuenta se va a ir al balance, voy a poner en minúscula, balance, con el nombre inventario final. ¿Sí? Al balance nosotros vamos a llevar los 110,000 bolivianos en el activo realizable. En cambio, con el mismo nombre, con el nombre inventario final, en el estado de resultados vamos a llevar pérdidas y ganancias, el saldo de la cuenta pérdidas y ganancias, pero con el nombre inventario final. ¿Te acuerdas cuando hacías el estado de resultados y tenías inventario final? Pero un ratito, el saldo de la cuenta inventario final, si tú te fijas acá, ¿tiene saldo deudor o acreedor? Deudor. ¿Y Deudor. por qué entonces nosotros tenemos el inventario final en el estado de resultados con negativo? Si ustedes se fijan, el inventario inicial es deudor. Las compras, ¿dónde están las compras? Las compras son deudor. El inventario final también es deudor. ¿Qué quiere decir? Que deberíamos sumar. Tendríamos que sumar inventario inicial más compras más inventario final. Pero el correcto procedimiento nos dice que vamos a determinar el costo de ventas sumando el inventario inicial más el total de compras del periodo y restando el inventario final menos el inventario final. Ese va a ser el costo de ventas. ¿No es verdad? Es por esto que nosotros entendemos que de acuerdo a este asiento, a este ajuste que estamos haciendo acá, al ajuste que tenemos acá, el se va a ir al balance general. Y la cuenta pérdidas y ganancias, o más bien, el saldo de la cuenta pérdidas y ganancias, se va a ir al estado de resultados con el nombre inventario final. ¿Se entiende? Tienen que responderme. Sí, Más o más o menos. menos, Luis. Ahora en el ejercicio me van a entender mejor. Vámonos entonces a seguir clasificando. Acá tenemos entonces previsión para cuentas incobrables. ¿Qué tipo de cuenta es la previsión para cuentas incobrables? A ver, ¿quién me dice? Es un activo, Liz. Es una cuenta del activo, pero con negativo. ¿Por qué? Porque la cuenta previsión, cuentas incobrables, nos permite determinar el valor neto de las cuentas por cobrar. La previsión cuentas incobrables es ese grupo, esa porción de las cuentas por cobrar que por su antigüedad no tenemos la certeza de que las vamos a recuperar o no. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, licenciado. Sí, licenciado. La previsión cuentas incobrables, en algún momento yo escuché y por eso les preguntaba que la previsión cuentas incobrables es un pasivo. Y yo quiero que ustedes me digan, ¿cuáles son los conceptos más naturales que nosotros entendemos de lo que es activo, pasivo y patrimonio? A ver, ¿qué son las cuentas del activo? ¿Qué concepto tienen ustedes de las cuentas del activo? Representan todos los bienes y derechos apreciables en ¿Ya? dinero, De propiedad de propiedad de la empresa y otros. Excelente. ¿Y qué son los pasivos?
Son todas las deudas que adquiere Las una empresa. obligaciones que Dice, ¿Saben qué? Ese coro angelical me parece muy interesante, muy bonito. Muy bien, entonces son las obligaciones que tiene, pero no se olviden, le faltó el centavo para el peso, ¿no? Las obligaciones que tiene la empresa frente a terceros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué son las cuentas de patrimonio? O cuál es el concepto de patrimonio que tienen ustedes? Representa los aportes del dueño o de los dueños para constituir una ¿Ya? empresa. O algo ¿Ya? ¿Qué así. más? Porque no, ese no es el concepto completo, ¿no? Por- La, la parte residual incluye de las utilidades y reservas. incluye También es las una imposición de utilidades la y empresa. reservas. Entonces, ¿qué les parece este concepto que yo les voy a decir? El patrimonio, el patrimonio son las obligaciones que tiene la empresa para con los socios. ¿Qué les parece ese concepto? Está mejor. Vamos a ver, vamos, no se olviden que yo siempre les he dicho, no es importante que ustedes se aprendan de memoria el concepto de lo que es contabilidad o el concepto de lo que es activo, pasivo, sino lo importante es cómo ustedes perciben el activo, pasivo, patrimonio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en este espacio, yo hace un momento les mostraba esto, ¿me recuerdan ustedes? A ver, las cuentas del patrimonio, tal cual tenemos acá en mi pantalla, las cuentas del patrimonio se dividen en capital, reserva y resultado, tal cual uno de sus compañeros decía, ¿no es verdad? No solamente los aportes que realizan los socios, sino también las reservas y los resultados. Ahora, quiero que entendamos esta parte. El capital de la empresa está constituido, tal cual lo decía su compañera, por los aportes que realiza el dueño o los dueños en el caso de una sociedad. Pero en cierto momento, cuando la empresa cumpla con el objeto por el cual se ha constituido o se cumpla el tiempo por el cual se ha organizado, van a decidir liquidar la empresa, disolver y liquidar la empresa. Entonces, este capital que el socio ha aportado para el inicio de las actividades de la empresa, se le va a devolver. Es por eso que decimos obligaciones que tiene la empresa, pero para con los socios. El socio le da a la empresa le debe al socio mientras se ejecuten las actividades de la empresa. ¿Qué son las reservas? Las reservas son una porción de los resultados positivos que le sirven a la empresa para enfrentar posibles situaciones negativas. Tenemos una que es obligatoria, la reserva legal, y tenemos otras que se pueden constituir según las necesidades de la empresa. Reservas para apertura de agencias, sucursales, reserva para la apertura de nuevos mercados, etcétera. ¿No es verdad? Pero esas reservas, si no se las llega a ejecutar, finalmente van a ser igual distribuidos a los socios. ¿Y qué son los resultados? Los resultados son los beneficios, son las utilidades en el caso de resultados positivos o las pérdidas determinadas por las empresas en el ejercicio de sus funciones. Estos resultados siempre por la empresa están siendo esperados como resultados positivos. Nosotros invertimos para ganar. No creo que ninguno de ustedes digan, ya invertiremos y si perdemos ni modo. No, todos nosotros queremos invertir para en cierto momento generar utilidades. Entonces, el fin principal son el lucro. Eso es lo que nos dice el Código de Comercio. Al momento del lucro, nosotros hemos generado utilidad. Esa utilidad va a ser distribuida entre los socios. Nuevamente, el patrimonio son las obligaciones que tiene la empresa para con los socios. ¿Estamos de acuerdo?
Ahora, Sí, y listo. nuevamente, y quiero reiterar nuevamente porque esto es fundamental para mí, la previsión para cuentas incobrables no es una, si bien tiene saldo acreedor, no es un pasivo ni es un patrimonio. En algún momento yo les preguntaba a mis estudiantes y les decía, la previsión para cuentas incobrables, ¿qué tipo de cuenta es? ¿Activo, pasivo, patrimonio? Y me decían es un pasivo porque tiene saldo acreedor. Yo les preguntaba y les decía, a ver, la previsión para cuentas incobrables, si es un pasivo, ¿a quién le debe la empresa ese pasivo? Y ahí es donde nos podemos dar cuenta que la previsión para cuentas incobrables no es un pasivo ni tampoco es un patrimonio. Lo mismo sucede con la depreciación acumulada, ¿no es verdad? La depreciación acumulada, si bien tiene saldo acreedor, no es un pasivo, no es un patrimonio. Es una cuenta del activo que le permite determinar el valor neto del activo fijo. ¿Estamos de acuerdo? Licenciado, Sí, ¿podría licenciado. repetir, por favor? Es una cuenta del Es una activo, dijo. cuenta del activo en negativo, si usted quiere. Es una cuenta de ajuste del activo. Es una cuenta que nos permite ajustar los saldos del activo. La cuenta depreciación acumulada y la cuenta previsión para cuentas incobrables y en algún momento para ciertas empresas las cuentas amortizaciones acumuladas también, ¿no? En el caso de las empresas mineras, etcétera. ¿Ya? Petroleras, mineras. ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciado. Ahora Sí, vamos licenciado. a seguir entonces. Todo lo que es pasivo también es cuenta de balance. ¿No? Todo es balance. Balance. Balance, 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 balance. Aquí ya tenemos impuesto a las transacciones, ventas, diferencia de cambio. Estas cuentas son cuentas de resultado. ITE por pagar, es una cuenta de balance. Ajuste por inflación, es una cuenta de resultados. Depreciaciones, compras, gastos, son cuentas de resultados. Débito fiscal IVA es una cuenta de balance. Inventario final, y aquí quiero que entendamos eso. Por eso es que les mostraba este asiento de ajuste. Por eso es que analizábamos este asiento de ajuste. En este asiento de ajuste estamos involucrando dos cuentas, inventario final y pérdidas y ganancias por el mismo importe. ¿Estamos de acuerdo? En el balance de comprobación también debe suceder esto. Antes de los asientos de cierre, el inventario final va a ser el mismo valor que tenemos en pérdidas y ganancias. Entonces, el inventario final va a ser una cuenta de balance y pérdidas y ganancias va a ser una cuenta de resultado. ¿Estamos de acuerdo? Prendan sus micrófonos, queridísimos. Si ustedes no me van a hacer caso, yo tampoco les voy a hacer caso y no les voy a grabar las clases por si acaso. ¿Vale? Dice, entonces, para hacer un balance, estarían el activo, pasivo y patrimonio, ¿no? El capital. Y para estado de resultado estarían los ingresos y gastos. No te he entendido muy bien, pero hasta donde he podido apreciar tu criterio, tendrías que replantear tu criterio y decir que las cuentas del activo, pasivo y patrimonio son cuentas de balance. Las cuentas de ingreso y egreso son cuentas de resultado. No sé si estoy complementando tu idea. Excelente, Sí, muchas gracias, correcto. Entonces, para finalizar estas últimas cuatro cuentas, sueldos y salarios y cargas sociales son cuentas de resultado y sueldos y salarios por pagar y aportes y retenciones por pagar son cuentas de balance. Lo primero que hemos hecho, y ustedes han hecho ayer también, es la clasificación de las cuentas. No me puedo equivocar, ¿sí? Con esta clasificación yo ya no me puedo equivocar. Entonces vamos a transferir toda esta información a nuestro documento, Yo sé que ustedes el día de ayer tenían que, bueno, les había pedido que ustedes adelanten el estado de resultados, pero existen todavía
algunos vacíos que tenemos y es natural. Estamos iniciando en la carrera de la contaduría, ¿sí? No les puedo yo decir, si no sabes hacer esta parte, entonces estás en la carrera equivocada. No, ustedes están aprendiendo y es saludable aprender como lo están haciendo, ¿me entienden? Entonces no pasa, no se ha acabado el mundo, no quiero que ustedes piensen que, el profesor nos ha dicho que nos cambiemos de carrera. No, sino que obviamente vamos todos los días aprendemos algo nuevo, ¿sí? El día de hoy estamos siempre abiertos a seguir aprendiendo y eso es lo importante cuando nosotros estamos estudiando una carrera profesional, ¿sí? Si el día de hoy no les estoy enseñando algo que ustedes no sabían, entonces estoy fallando como profesor, ¿ya? Entonces continuemos. Hemos hecho la clasificación de cuentas. Vamos entonces a registrar. Primera cuenta, ventas netas. Ventas netas. Me voy a marcar aquí en mi Excel. Obviamente ustedes pueden tiquear. Si es que ya lo tienes impreso, lo puedes tiquear y me dices que voy a trasladar estos 4.593.157 a, si es que lo estamos haciendo de manera parcial o total, eso tú lo vas a definir en la elaboración de tus estados financieros. Yo lo voy a tener en el parcial, ¿ya? Obviamente lo voy a tener de esta manera. Y no sé por qué se ha registrado así, lo voy a corregir, no pasa nada. Ahí está, ¿no? Entonces voy a tener acá ventas netas. Es una forma únicamente de darle la estructura a mi estado financiero. Ahí está, entonces yo tengo de esta manera registrado mi saldo del total de ventas, ¿no? Acá tengo ventas o ingreso por ventas, eso quiero que me hagas notar. Ventas netas, está excelente. Entonces aquí también lo voy a poner ventas netas, no pasa nada. Y aquí arriba, para que no sea un nombre similar, ¿qué te parece si pongo ventas únicamente o ingreso por ventas? Y listo, ¿no? Ingreso por ventas, listo. Ahí tengo entonces el primer grupo. Ventas, ingreso por ventas. No te olvides que como estamos utilizando cuentas auxiliares, entonces puedo tener también descuentos en ventas, recargo en ventas, devoluciones en ventas y de esta manera determinar el valor neto o el valor de las ventas netas, si ustedes quieren. Sí, en este caso, así está quedando. ¿Se entiende esta primera parte? Sí, licenciado. Ahora, Sí, licenciado. una cosita más. Dime, te escucho. Ya, una cosita más que quiero que entendamos, y este es un error que cometemos nosotros en contabilidad. Si vamos a registrar los signos, lo podemos hacer o a la izquierda o en los números, en la parte numeral. No tenemos que hacerlo en ambos lados porque estaríamos cometiendo un error matemático. Quiero reflejar esto con ustedes. Muchas veces ustedes han debido ver el registro de menos. Parece que está bien así. ¿No? Menos costo de ventas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, Voy a registrar. Ahora voy a registrar. Inventario inicial más compras. Verifíquenmelo, por favor, si tenemos descuentos, recargos. No tenemos. Entonces, voy a tener acá inventario inicial y compras. Los valores. Los valores. Me había estado olvidando de los valores. Valor y lo estoy marcando para que yo sepa que ya he terminado de hacer mi trabajo, ¿no es verdad? Valor aquí. Control C. Obviamente yo lo estoy haciendo de esta manera. Ahí está. Entonces tengo el inventario inicial más las compras netas. Y si ustedes recuerdan, aquí podemos tomar un parcial, ¿no es verdad? Podemos decir acá, mercadería disponible
para la venta. ¿Sí o no? La suma del inventario inicial más las compras netas nos da la mercadería disponible para la venta. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Liz, está bien. Menos el inventario final. Sí, Lisa. Gracias. Menos el inventario final. Y no se olviden, fíjense, yo tengo acá inventario final y pérdidas y ganancias. Y como recordábamos hace un momento, este saldo pérdidas y ganancias va a ir al estado de resultados, pero con el nombre pérdidas y ganancias. No es que el saldo del inventario final lo estamos llevando al estado de resultados. Estamos trasladando las pérdidas y ganancias. Por eso estoy marcando pérdidas y ganancias, pero con el nombre del inventario final. Voy a tener acá entonces pérdidas, inventario final, pero el saldo de pérdidas, y obviamente es el mismo saldo, pero es este el saldo que estamos trasladando. Ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener acá? El costo de ventas. Decimos, mercadería disponible para la venta menos el inventario final, y ahí tenemos el total del costo de ventas. Todos hemos determinado este costo de ventas. Verificamos, por favor. Todos tenemos este costo de ventas. Sí, Liz, está bien. Sí, Lisa. Ahora, Sí, sí. Sí, de Lisa. este parcial, de las operaciones que estamos involucrando en esta determinación parcial, nosotros le vamos a decir resultado bruto en ventas. Quiero marcar todo esto. Lisa, eso también puede ser Y utilidad ahorita te bruta voy en a decir ventas. por qué yo prefiero que diga resultado bruto, perdón. Ahora, tú sabes, obviamente, cuando hacemos contabilidad, y esto te va a suceder cuando tú estés administrando la contabilidad de una empresa, tú sabes que en contabilidad nosotros podemos determinar utilidad o podemos determinar pérdida, ¿sí o no? Entonces, Sí, cuando tú Lisa. determinas utilidad en una gestión y pérdida en otra, tendrías que generar dos cuentas, entonces, utilidad y pérdida, ¿me entiendes? Para evitar esa situación, yo les recomiendo, no les impongo, si en tu examen tú me pones utilidad bruta en ventas o pérdida bruta en ventas, no está mal, no está mal. ¿Estamos de acuerdo? Ese microfonito, por favorcito. Solo te pido que prendas tu microfonito cuando me hagas una pregunta, pero no quisiera provocar malestar en el resto de estudiantes, eh, y por eso les pido, siempre les estás en un ambiente donde hay ruido, apaga tu micrófono y solamente prenderlo para hacer tu pregunta, para evitar este tipo de interferencias. ¿Ya? Acá vamos a tener el resultado bruto en ventas, las ventas menos el costo de ventas. Ahora, existen algunos estudiantes, bueno, no estudiantes, existen algunos profesionales que utilizan la contabilidad que aquí también le ponen negativo. ¿No? Entonces aquí lo pone negativo también. Y vamos a manejar los signos, tal cual, así. Y así también registran nuestros profesionales. Obviamente aquí tendríamos que decir 4.000 más costo de ventas para que la suma algebraica sea correcta, ¿no es verdad? Y el resultado bruto siga siendo 1.960.000. ¿Estamos de acuerdo? Pero, Sí, Lisa. pero quiero Sí, que Lisa. entiendas esta parte, porque yo sé que tú has visto álgebra el año pasado, bueno, el semestre anterior en todo caso, y recuerdas en álgebra que veías la lógica matemática, ¿no es verdad? Y por lógica matemática, ¿está correcto la operación de la determinación de mi resultado bruto o está mal? Quiero que me digas, ¿está correcto o está erróneo la determinación de mi resultado bruto? Hablando de una situación matemática.
Está mal, ¿no es verdad? ¿Sí o no? ¿Se entiende esa parte o no? ¿Puedo volver a explicar? No, licenciado? Yo lo que Dice, les preguntaba es que esta, la determinación matemática, no les estoy hablando del formato ni nada que conlleva la correcta determinación del resultado bruto. La determinación matemática del resultado bruto es correcto, los 1.960.000, o estoy cometiendo un error matemático. está No, bien, no dice. está bien. ¿Sabes por qué? Está Porque mal, dice. menos, Está escúchenme mal. bien, menos por menos da más, ¿sí o no? Y acá nosotros Sí, tendríamos que tener 4.000 más los 2.000. En este caso, ¿qué te parece si le pongo aquí negativo? Y aquí. Ay, negativo acá más acá. Entonces, 7 millones sería mi resultado bruto haciendo un resultado matemático. Entonces, por eso, y con esto quiero cerrar esta parte, o registras el signo a la izquierda o registras el signo al centro. No registras los signos en ambos lados. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Lisa. Entonces vamos a venir aquí y vamos a determinar de esta manera. Ahora está realmente correcto. Ahora sí está correcto mi estado de resultados. ¿No es verdad? Inventario inicial es una cuenta de costo, viene con negativo. Compras netas es una cuenta de costo, viene con negativo. La mercadería disponible para la venta es una suma de las cuentas de costo, está con negativo. Y el inventario final es el saldo que tenemos de mercadería en nuestro almacén, por lo tanto viene con positivo, ¿sí? Y la suma matemática nos da un costo de ventas de 2.632.000, siendo nuestro resultado bruto en ventas 1.960.000. ¿Hasta aquí está correcto? Vámonos Sí, a lo Lisa. demás. Lisa. Vámonos a lo demás. Gastos operativos. Gastos operativos. En esta propuesta que les hago es un tanto cortita, pero útil, ¿ya? Obviamente son datos limitados, etcétera, pero el análisis espero que sea correcto. Ahora vamos a tener el impuesto a las transacciones. Vamos a clasificar las cuentas de gastos operativos. Impuesto a las transacciones, depreciaciones, vehículos, de depreciaciones, no, depreciaciones, equipos e instalación, depreciaciones, muebles y enseres, gastos generales, sueldos y salarios y cargas sociales. Estas son las cuentas de resultado. Trasladamos esta información a nuestro documento. Acá lo voy a eliminar. Y ahí tenemos, no te olvides acá, negativísimo, ¿no? Negativísimo. Son gastos, por lo tanto vienen con negativo. Negativo. Licenciado, Dime. licenciado, una consulta. Dale. ¿Los impuestos a las ¿Los transacciones impuestos a también las entran en esta transacciones parte? también Son entran en gastos esta parte? operativos, pues son gastos reconocidos, gastos tributarios reconocidos por la empresa. Son gastos operativos. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Dónde lo has clasificado tú el impuesto a las transacciones? Licenciado, Hecho tal cual como usted, solo me ha faltado mercadería disponible para la venta. Excelente, Después excelente, está tal está cual. muy bien. No, esta parte solamente es complementaria. No es imprescindible que esté o no esté. Entonces, ahí está. Tenemos entonces los gastos operativos, 1.228.799,64. ¿Estamos bien hasta ahí?
Sí, licenciada. Sí, ¿Listo? licenciada. Hasta aquí entonces vamos a tener el resultado operativo, ¿no? El resultado operativo. Ahí está nuestro resultado operativo. Sumamos resultado bruto en ventas más los gastos operativos, en este caso menos, como ustedes quieran interpretar. Tenemos un resultado operativo de 731.634,37. ¿Estamos de acuerdo? Otros ingresos, vámonos, otros ingresos, verificamos si tenemos otros ingresos. No se olviden que todas estas cuentas nosotros ya las hemos marcado, ¿no es verdad? Acá ya las tenemos marcadas, todas las cuentas que ya hemos registrado en nuestro documento, para que si en algún momento no nos cuadra, podamos identificar qué cuenta todavía no hemos trasladado y podamos verificar por qué no nos está cuadrando. Ahora sí, tenemos diferencia de cambio y tenemos ajuste por inflación. Son las únicas cuentas de resultado que nos faltan, ¿no? Verifico, ajuste por inflación, ¿tiene saldo deudor o acreedor? Ajuste por inflación, ¿tiene saldo deudor o acreedor? Deudor. Diferencia de cambio, ¿tiene saldo deudor o acreedor? Deudor también. Los dos tienen Deudor. saldo deudor. Entonces, otros ingresos, cero, ¿no? Cero. No tenemos otros ingresos. Otros egresos. Otros egresos sí tenemos, ¿no es verdad? Estos son otros egresos. Entonces vamos a tener otros egresos. Ya, otros egresos, entonces tenemos diferencia de cambio y ajuste por inflación y tenencia de bienes, ¿no? Ahí está. Sumamos, obviamente negativos, si son otros egresos, tenemos valores negativos. Sumamos. Ahí está entonces, otros egresos, 98.874. Resultado antes de impuestos, ¿no? Resultado antes de impuesto, vamos a tener, no se olviden, resultado operativo más otros ingresos, más otros egresos en negativo o menos otros egresos, depende de tu criterio. Y ahí tenemos entonces, verifiquen por favor, 632.760,37. ¿Está bien? Ahora Sí. los valores finales para cerrar con nuestro estado financiero. Impuesto sobre las utilidades de las empresas, impuestos sobre las utilidades de las empresas y la reserva legal, lo obligatorio, ¿no? Reserva legal, ¿sí? Porque no se olviden, verificamos de todas maneras, esta empresa es una sociedad de responsabilidad limitada. Las sociedades de responsabilidad limitada y las sociedades anónimas están obligadas a constituir una reserva legal, ¿no? Entonces ahí tenemos la reserva legal y vamos a tener el resultado de la gestión. El resultado de la gestión. Listo. Ahora sí. ¿Cómo determinamos el IUE? El 25%. Pero quiero que hagamos una aclaración adicional. Esto es importante que hagamos, jóvenes, porque tenemos que tener un cálculo
Cálculo del IUE. ¿Sí? Vamos a hacer un cálculo del IUE. Obviamente, en esta propuesta, en esta práctica, en este trabajo que estamos haciendo en este momento, de repente no corresponda. Pero siempre nosotros tenemos que entender lo siguiente. Tenemos el cálculo del IUE y partimos del resultado contable. ¿Cuál es el resultado contable? El resultado antes de impuesto. Este es nuestro resultado contable. Al resultado contable, el procedimiento nos dice que le vamos a sumar los gastos no deducibles y le vamos a restar las rentas no gravadas. ¿Sí? Cuando nosotros estemos hablando de la determinación del IUE, siempre tenemos que ver cuáles son los gastos que la normativa no permite registrar como gasto en la determinación del IUE y cuáles son las rentas que ya no están sujetas a determinación del IUE. ¿Sí? Y eso lo vamos a ver en el cuerpo del estado de resultados. Existen dentro de los gastos operativos algunos gastos que no están dentro del reglamento, no están permitidos por la normativa. Y existen también dentro de los otros ingresos rentas que por su naturaleza ya no están sujetas a determinación del IUE. ¿Sí? Ese análisis lo vamos a hacer más a detalle más adelante, pero quiero que entiendas esta parte. ¿Sí? El cálculo del IUE siempre resultado contable más gastos no deducibles menos rentas no gravadas para la determinación de la base imponible. De esta base imponible, tú vas a determinar una diferencia. Vamos a decir, gastos no deducibles, hemos verificado nuestro estado de resultados, no tenemos gastos no deducibles. Rentas no gravadas, hemos verificado que no tenemos rentas no gravadas, por lo tanto, resultado contable más gastos no deducibles menos rentas no gravadas, tenemos la base para determinar el IUE. IUE 25%, ahora sí. Este es el impuesto sobre las utilidades de las empresas. Yo sé que nosotros hemos aprendido directamente del resultado antes de impuesto, el 25% es el IUE, ¿no es verdad? Pero quiero que entiendas una cosa ahora. Muchas veces las empresas en el ejercicio de las funciones, por ejemplo, en el caso de hablar de los intereses, en el caso de las depreciaciones, en el caso de las donaciones y en el caso también del pago, como nos dice la norma, pagos al factor trabajo, nos dice la norma. Todo lo que le pagas a tus dependientes, el reglamento los reconoce como erogaciones al factor trabajo, ¿sí? Y resulta que los intereses son deducibles siempre que estén máximo determinados a la tasa activa bancaria. Si tú pagas una tasa mayor o superior a la tasa activa, esa diferencia es no deducible. Nos vamos a explicar, ¿sí? En cuestión de intereses, vamos a decir que la empresa ya no está sujeta a créditos del sistema financiero. Ya tenemos un crédito en el Banco Unión, tenemos otro crédito en el Banco Nacional. Cuando vamos a querer sacar otro crédito, la banca nos dice, usted ya no está sujeto a crédito, ya no puede incrementar su cartera, ya no puede incrementar la deuda para con el sistema financiero. No te puedo prestar plata, en definitiva. Entonces, la empresa necesita plata. La empresa necesita plata para seguir trabajando, porque sin plata tampoco podemos hacer mucho, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿a qué podemos optar? La empresa va a optar a sacar créditos de terceras personas.
Entonces nosotros hemos solicitado un crédito con uno de los socios. El socio nos presta 100.000 bolivianos. El socio nos ha prestado 100.000 bolivianos, pero como todo en esta vida tiene precio, no me digas que tú le vas a prestar a la empresa y no le vas a cobrar. Me estarías mintiendo, ¿no es verdad? Y normalmente la tasa de interés, y aquí le vamos a decir tasa de interés cobrada por el socio, vamos a decir que te está prestando, normalmente se presta al 3%, ¿no es verdad? O alguno de ustedes alguna vez ha sacado un préstamo de una persona individual, de una persona que no sea del sistema financiero, o nunca han sacado un préstamo con estas características. Yo vi uno, le hice, pero Uy, decía el 5, por eso ya se 5%. llama usurero. Y es un usurero, eso está penado por ley, por si acaso. Según lo que tengo entendido, máximo debería cobrarse un 3% mensual. 3% mensual en todo el año sería 36%, más o menos, ¿sí? Pero el sistema financiero en una actividad, vamos a decir acá el interés bancario, el sistema financiero te cobra, a ver, ustedes que saben más porque están siempre en esta situación, ¿cuánto es la tasa de interés para funcionamiento, para las empresas unipersonales o para las empresas en todo caso? ¿Quién sabe? Si no estoy mal, está hasta el 17% anual, o estoy mal. No es el 15%, 15%, libre. excelente, 15% entonces. ¿Sí? Entonces, si nosotros hablamos de pagar un interés, vamos a hablar del interés por todo el año, pagándole al socio, estaríamos pagando ¿cuánto? 100.000 por 36 dividido entre 100, obviamente, porque es por ciento, le estaríamos pagando 36.000 bolivianos, ¿sí o no? Pero esos 36.000 bolivianos a la banca privada, ¿cuánto le pagaríamos? Le estaríamos pagando solamente 15.000. Entonces, ¿qué quiere decir? No deducible. No deducible va a ser ¿cuánto? Nosotros le hemos pagado al socio 36.000. En nuestra contabilidad tenemos gasto por intereses 36.000 en todo el año. Pero lo que está permitido por la norma es solamente hasta 15.000. Quiere decir que 21.000 bolivianos hemos pagado en exceso. Y esto sería no deducible. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende esa parte? ¿Podría volver a repetir, licenciado? ¿Podría volver a repetir, Claro que licenciado, por favor? Sí, licenciado. Tenemos un capital de 100.000 bolivianos. Estos 100.000 bolivianos nos ha prestado uno de los socios, porque la empresa ya no está sujeta a poder incrementar sus deudas para con el sistema financiero. Entonces, entendiendo en una realidad cercana que el socio nos va a cobrar un interés del 3% mensual. Entonces, el interés va a ser 36% en todo el año. Pero nosotros conocemos que el interés bancario es del 15% anual. Hacemos un cálculo matemático. De los 100.000 bolivianos que nos ha prestado el socio, en todo el año le hemos pagado un interés de 36.000 bolivianos por los 100.000 bolivianos que nos ha prestado. En cambio, nosotros deberíamos pagarle al sistema financiero 15.000 bolivianos aplicando la tasa de 15%. ¿Qué quiere decir esto? Que le hemos pagado 21.000 bolivianos en exceso respecto de la tasa bancaria. ¿Sí o no? Estos 21.000 estaríamos nosotros considerándolo, no es que consideramos, tenemos que considerarlo, tenemos que registrarlo
como un gasto no deducible. El mismo análisis sucede con las depreciaciones, pero en este caso la normativa nos dice que solamente son depreciaciones deducibles cuando has erogado por su adquisición. ¿Qué quiere decir? Tú compras una computadora, has pagado por la computadora. La depreciación de la computadora es deducible. Pero ¿qué sucede? Esta computadora la has utilizado 5 años. La vida útil de una computadora son 4 años. Ese año adicional que has utilizado, obviamente para poder utilizar has tenido que haber hecho una revalorización técnica de activos fijos. Y esa revalorización técnica lo que hace es darle un nuevo valor contable al activo fijo para seguir explotando ese activo fijo. Lo que no quiere decir que has erogado para adquirir otro equipo de computación. La depreciación por bienes revalorizados son no deducibles. ¿Se entiende? ¿Qué Sí, sucede con las donaciones? En cuestión de las donaciones, la normativa nos dice que solamente va a ser deducible hasta el 10% de la utilidad imponible. Si la empresa ha realizado una donación mayor al 10% de la utilidad imponible, la diferencia es no deducible. Nos vamos a explicar aquí en el estado de resultados. Nosotros hemos determinado un resultado, una utilidad más bien, de 632,000. ¿Cuánto es el 10% de 632,000? 63,276,04. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Pero nosotros Sí, hemos licenciado. registrado una donación de 70,000. La empresa ha decidido realizar una donación por 70,000. ¿Cuánto es no deducible? Entonces, la normativa nos permite donar hasta el 10% de la utilidad imponible. Pero nosotros hemos donado 70,000. ¿Cuánto es no deducible? 6,723, ¿estamos de acuerdo? Entonces, de licenciado. esta manera, Sí, licenciado. en una hoja de cálculo, nosotros vamos a determinar que 21,000 había sido no deducible, 6,000 había sido no deducible. Entonces, acá nosotros sumaríamos todos los conceptos no deducibles, y vamos a llegar, en este caso, en el ejemplo que estamos dando, llegamos a 27,723, ¿no? Haciendo un análisis respecto de lo que tenemos en nuestro estado de resultados, tenemos 632,000 es el resultado contable y nuestros gastos no deducibles ascienden a 27,000. Ahora, un ratito, rentas no grabadas. A ver, ustedes me van a decir, no sé si ustedes recuerdan, bueno, esto se venía hace años atrás, ya no ahora, porque Comteco también se está sumiendo en una crisis, ¿no es verdad? Ustedes sabían que el Estado boliviano no está nacionalizando Comteco porque está esperando que Comteco solito se hunda para que después el Estado boliviano, dicen, o sea, es solamente un criterio, no es que esto va a suceder, ¿no es verdad? Solamente es un pronóstico, ¿sí? En cierto momento Comteco va a quebrar y se va a crear un sistema telefónico local público. Se dice que va a ser así, ¿no? Pero lejos de esto, lo que quiero que analicemos es Comteco. Comteco determina utilidades, ¿estamos de acuerdo? Esas utilidades que determina Comteco hace estado de resultados.
determina utilidades. Esa utilidad determina el IUE, paga IUE, y después de determinar el IUE, el resultado lo distribuía a través de dividendos a cada uno de los socios que contaba con línea telefónica. ¿Se acuerdan o no? Sí, licenciado. Esos Sí, licenciado. dividendos ya han pagado IUE, ¿sí o no? Comteco determina el resultado, paga impuesto y de la diferencia distribuye entre los socios. Ya ha pagado IUE, ¿estamos de acuerdo? Sí, licenciado. Entonces, Sí, Lice. entonces Sí. nosotros entendemos que los dividendos de cualquier sociedad, los dividendos que percibimos de cualquier sociedad, son ya rentas que ya no están obligadas a pagar IUE, porque según nuestra reglamentación, no podemos, no debemos, no es que no podemos, no vamos a pagar impuesto sobre lo que ya ha pagado impuesto. Comteco ya ha pagado IUE. Nosotros, como dividendo, ya no tenemos que volver a pagar IUE. Esas son las rentas no grabadas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Sí, ¿qué Lice. vamos a entender acá? Vamos a Lice. decir que nuestra empresa tiene 5 líneas telefónicas y que Comteco paga una renta o más bien un dividendo de 200 bolivianos por cada línea telefónica. Entonces, hemos cobrado 1.000 bolivianos por todas nuestras líneas telefónicas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciado. Sí, Ahora, licenciado. ahora, Sí, Lice. ¿cuánto es la base imponible? Nuevamente, ¿no es verdad? Decimos resultado contable más gastos no deducibles menos rentas no grabadas, base imponible. Ahora, quiero que entendamos esta parte. Tal vez esta parte no la he explicado y por eso de repente queda todavía como duda. ¿Y por qué sumamos los gastos no deducibles y por qué restamos las rentas no grabadas? Nosotros, cuando hemos elaborado el estado de resultados, los gastos operativos, como hemos determinado nuestra contabilidad, lo hemos restado. ¿Estamos de acuerdo? Hemos restado, ¿sí o no? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Entonces, Sí, para licenciado. corregir, porque fíjense, cuando nosotros determinamos un gasto no deducible, quiere decir que este gasto no debería existir, no se debería estar tomando en cuenta este gasto, pero nosotros ya lo hemos restado. Dentro de la contabilidad ya tenemos un gasto por intereses de 36.000. Ya tenemos el gasto registrado por 36.000, pero no debería ser 36.000, debería ser solamente 15.000. ¿Qué quiere decir? Que 21.000 hemos restado en exceso. Y como hemos restado en exceso, para la correcta determinación de la base para el IUE, sumamos. Y por eso acá estamos sumando. ¿Se entiende? Mucho tardan en responder, jóvenes. ¿Dónde están mis estudiantes que están participando de la clase? Tengo que tener un grupo de estudiantes que sí está participando de la clase. Porque miren, tengo 44 estudiantes, bueno, en este caso 42 estudiantes en un grupo y tengo 64 estudiantes en el otro grupo. Tengo casi 100 estudiantes pasando la clase y que no me respondan. No se olviden, y esto les digo así, y está quedando grabado para prueba mía, no se olviden que el que elabora los exámenes soy yo, el que revisa los exámenes soy yo. Entonces, como ustedes se porten en las clases, yo me voy a portar en el examen. Si ustedes se portan mal en las clases, no me responden, no están atentos a lo que les estoy hablando, les estoy comentando, en el examen yo también les voy a poner preguntas que ni siquiera yo voy a poder resolver. ¿Estamos de acuerdo?
No lo tomen como una amenaza. Sí, No lo tomen como una amenaza. Solamente tómenlo como... Como advertencia. No, esto les digo con la intención de que despertemos, trabajemos, todos estamos utilizando tiempo de nuestra vida para dedicar a este espacio del curso de invierno. Ustedes, en lugar de estar pasando el curso de invierno, podrían estar ahorita en la heladería o en el cine con sus compañeros, pero han decidido pasar este curso de invierno, ¿no? A menos que estén pasando el curso de invierno y sí estén en el cine, ¿no? Eso es otra cosa. Pero por lo demás, jóvenes, por favor les pido, estén atentos, respondan. Aquellas personas que están en un ambiente en silencio, no apaguen su micrófono. Solamente esa condición va para las personas que están en su casita y están con algo de ruido alrededor. ¿Ya? Por lo demás, respondamos, estemos atentos. Quiero saber que están del otro lado. Quiero sentir su presencia. Quiero sentir que estamos trabajando. ¿Ya? Y si no se está entendiendo y si algo no está quedando claro, quiero que me lo hagan saber inmediatamente para buscar algún modo de hacerme entender. ¿Ya? Entonces, Licenciado, tengo una duda. Licenciado, dale, tengo una duda dale, dale. antes de que pase. Donde dice resultado de Donde dice resultado de impuestos, impuestos sobre la utilidad, reserva legal y el resultado de la gestión, en ahí no tendría que haber un resultado en global, porque revisando el libro del licenciado José, José, el igual libro, hay en un ahí ejemplo similar igual en donde hay un dice ejemplo resultado de la similar en donde gestión dice resultado de la gestión y hay un resultado, pero no hay. y hay un Ahí resultado, tendría que pero no haber hay, un resultado. exactamente, Sí, ahí es que tendría todavía que no haber un hemos resultado. Ah, terminado. ya. Todavía no Ya. hemos terminado. Estoy yendo a explicarles esta parte que entiendo yo que es fundamental. Yo sé que esto les va a servir, les va a recontra servir. Yo, esta parte que les estoy explicando, he tenido que pagar con sangre, he tenido que pagar multas, sanciones, pero he aprendido y ahora se los estoy transmitiendo a mis estudiantes. ¿Ya? Entonces, en el estado de resultados yo he estado, pero es estado y no deberías estar. Como es estado, acá lo tengo que sumar. Lo mismo con las rentas no grabadas. En el estado de resultados he sumado y como no debería sumar porque ya no está sujeto a determinación del IUE, acá lo voy a restar. Esa es la razón para la determinación de estos valores. Dime, te escucho. Dice, yo no entiendo eso. ¿Por qué ha puesto cero en los gastos Porque de no estamos deducibles? identificando. En la práctica que estamos haciendo conmigo, no estamos identificando gastos no deducibles. No estamos identificando gastos no deducibles. Pero en un ejemplo que yo les estoy dando acá en la clase, sí estamos indicando que existen gastos no deducibles y les estoy explicando cómo debemos identificar estos gastos no deducibles. Y a lo que me voy, y para cerrar esta parte, fíjense, el IUE no va a ser el mismo, ¿no? Es que yo a lo que me voy es a que nosotros hemos aprendido a determinar del resultado antes de impuesto el 25% como IUE. Yo lo que quiero que ustedes entiendan es que no es tan así, que no es tan directo a la determinación del IUE, que la determinación del IUE viene de este análisis. Tenemos que hacer un análisis aislado del estado de resultados para determinar el IUE. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Lisa. Ya, este es el sí, Lice. análisis. Obviamente, esto es un ejemplo. Esto que te he dado acá es ejemplo. Yo lo voy a eliminar porque no corresponde. Esto también lo elimino y esto de acá lo elimino porque no es solamente un análisis que hemos hecho. Ahora, como su compañera decía, ¿cuánto es el IUE? Acá ya hemos determinado el IUE. El IUE es 158.190,09. Ahora, la reserva legal, existen diferentes procedimientos que aplican muchos colegas en contaduría para la determinación de la reserva legal. Pero quiero decirles que no han aprendido mal, que lo que nos dice la normativa es mínimamente el 5% del resultado líquido determinado en la gestión. Eso es lo que dice el Código de Comercio. Es por eso que si determinas el 5% del resultado antes de impuesto, tampoco está mal. Pero el procedimiento que nos dice
la escritura de constitución es el que tenemos que respetar para la determinación de la reserva legal. Y generalmente la escritura de constitución nos dice que del resultado determinado en la contabilidad de la empresa, menos el impuesto anual, vamos a determinar mínimamente el 5%, a menos que la sociedad defina determinar una reserva legal mayor al 5%, porque lo que establece el Código de Comercio es mínimo el 5%. Puedes determinar más, pero no menos. Ahí está la reserva legal. ¿Cuánto han determinado ustedes de reserva legal? ¿Está bien los 23.728? Sí, Lice. ¿Ya? Sí, Lice. Si han determinado un valor diferente, no está mal, no está mal. Pero para uniformar en las prácticas y en el examen, porque si entra esto al examen, quiero que uniformemos y determinemos como lo estoy haciendo yo. Obviamente existen otros procedimientos, como lo estamos mencionando, pero para uniformar los resultados que vayamos a determinar en la materia de Conta 2 este curso de invierno, lo vamos a hacer de esta manera. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Lice. Sí, Lice. Entonces, resultado de la gestión. Sí, licenciado. Resultado de la gestión. Resultado antes de impuesto, menos IUE, menos reserva legal, y tenemos este resultado de la gestión. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, Listo. licenciado. Preguntas, por favor, si las hay. Preguntas. Si algo no está claro, preguntas. No me está pareciendo interesante el tema de que no existan preguntas, pero está bien. Me parece que esta primera parte es todavía algo que yo pienso que ustedes dominan. Seguramente más adelante van a existir dudas. Voy a detener la grabación.